Muy buenos días, quiero darle la bienvenida a una gran amiga, una colega que nos acompaña esta mañana desde Colombia, desde la ciudad de Cali, desde el eje cafetero, y es médico especialista en ginecología y obstetricia, también en medicina crítica y cuidado intensivo. Es líder actual del capítulo de obstetricia crítica de AMSI, Colombia. AMSI es la Asociación Médica de Cuidados Intensivos para el periodo 2021-2022. Es miembro del Comité de Expertos en Obstetricia Crítica de la Federación Panamericana Ibérica de Medicina Crítica y Terapia Intensiva y es coordinadora de la UCI obstétrica de la Clínica Versalles de Cali. La doctora Paula Andrea Velázquez Trujillo, una gran amiga, una gran ginecóloga e intensivista, nos va a deleitar, estoy seguro, esta mañana con todos sus conocimientos y la revisión en relación a los biomarcadores en sepsis y shock séptico. Adelante, doctora Velázquez. Bienvenida. Hola a todos. Quiero agradecer al comité organizador por invitarme a compartir este escenario académico con ustedes. Vamos a hablar entonces de biomarcadores en sepsis. ¿Realmente son útiles? Mi nombre es Paula Andrea Velázquez. Soy ginecóloga intensivista, fellow en medicina crítica y cuidado intensivo y hago parte de la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo, capítulo Obstetricia Crítica Colombia. Vamos entonces a dar inicio a la charla. Lo más importante a considerar es que la sepsis es un síndrome que se caracteriza por una respuesta no regulada del organismo a la presencia de una infección. El proceso infeccioso entonces tiene una activación de una respuesta inmunitaria innata y una respuesta inmunitaria adaptativa. La forma como el organismo tiene la capacidad de equilibrar estas dos respuestas y generar una homeostasis para generar o limitar el desarrollo de la infección o limitar el desarrollo y la actividad de la replicación viral, bacteriana o de los hongos es lo que básicamente va a aumentar la morbilidad y la mortalidad de nuestros pacientes. El desequilibrio que existe entre la exponente capacidad de producir interleuquinas y avanzar rápidamente en una respuesta inflamatoria no controlada es lo que desencadena en sí el progreso del desarrollo de la sepsis a la muerte fulminante. El rápido reconocimiento entonces de este tipo de variables, la utilización específica de antibióticos en escenarios claros de acuerdo al foco y a las condiciones y comorbilidades que tiene nuestro paciente y los requerimientos de reanimación inmediata son muy importantes para limitar la progresión de la infección y para equilibrar un poco la capacidad de modular las condiciones inflamatorias y proinflamatorias que caracterizan el sistema inmunitario. Este reconocimiento y diferenciación de esta respuesta inflamatoria, que en algunos escenarios podría ser no infecciosa, es muy importante y es un parámetro clave para definir la terapia antimicrobiana, el pronóstico y reducir la mortalidad de los pacientes, sobre todo en nuestro escenario clínico. La respuesta inflamatoria sistémica no solamente puede ser por sepsis o puede ser por sepsis adicionando una comorbilidad. Entender la diferenciación entre la respuesta inflamatoria sistémica generada por sepsis y la respuesta inflamatoria sistémica no generada por sepsis es una condición bastante importante, sobre todo para reducir la mortalidad de nuestros pacientes. Sabemos entonces que la respuesta infecciosa y el SIRS infeccioso está dado por proteínas de patrones moleculares asociados a patógenos. Y la respuesta inflamatoria no infecciosa está activada por patrones moleculares asociados a daño. Es la diferenciación entre el contexto séptico y no séptico es importante dadas las estrategias de utilización adecuada de antibióticos, que es una de las variables más importantes para disminuir la mortalidad de estos pacientes. Si nosotros tenemos la capacidad de definir qué paciente tiene un SIRS infeccioso o no infeccioso, podemos definir estrategias en la utilización de antibióticos o en la no utilización de antibióticos, como por ejemplo inmunomoduladores, utilizar terapias de hemofiltración con membranas extracorpóreas o membranas específicas para reducir la producción de interleuquinas o extracción de interleuquinas para modular la tormenta de citoquinas. Pero ¿cómo nosotros podemos definir cuándo hablamos de un SIRS infeccioso o no infeccioso? O cómo se está comportando nuestro paciente con respecto a la fase de la tormenta tiroidea
en la que los marcadores no solamente nos definen la liberación excesiva de interleuquinas, sino también la noxa que estas interleuquinas generan en nuestro organismo y en los diferentes órganos que componen nuestros sistemas, pues básicamente requerimos de una sustancia que funcione como un monitor o un biomarcador que facilite el análisis de los comportamientos fisiológicos del proceso de la sepsis y fisiopatológicos de esa injuria por la excesiva producción de citoquinas y de la respuesta tóxica tisular que generan ellas mismas pues a la exposición de los tejidos. De ahí cobra importancia entonces hablar de los biomarcadores. Los biomarcadores, el propósito del biomarcador es hacer una adecuada relación con respecto a la evolución del paciente, que tenga una sensibilidad y especificidad adecuada, que tenga una correlación clínica con varios estudios que tengan contundencia con respecto al resultado y la aplicabilidad clínica y que se asocie a resultados clínicos como mortalidad, predicción y seguridad. Un biomarcador entonces se define como una molécula medible en una muestra biológica de forma objetiva, sistemática y precisa, cuyo nivel se constituya en un indicador de un proceso normal o patológico y que además sirva para monitorizar la respuesta a una terapéutica dada de forma medible cronológicamente en la evolución del paciente. Los biomarcadores ideales deberían cumplir con las siguientes características: buena especificidad, una elevada sensibilidad, fácilmente cuantificable, bastante costo efectivo y rápido de ser medible, una correlación clínica con respecto no solamente a la evaluación clínica del paciente, a la cronología del paciente con respecto a lo que yo estoy interviniendo en él y la respuesta a mi terapéutica, sino que también nos ayuda a predecir mortalidad. Es decir, sería aquel biomarcador capaz de establecer un diagnóstico precoz para diferenciar SIRS infeccioso no infeccioso o la coexistencia de estas dos situaciones, medir la gravedad y el riesgo, identificar a los pacientes con infecciones graves que per se van a generar mayor mortalidad, y evaluar el pronóstico y monitorizar la evaluación en respuesta al tratamiento determinado. Pero en la actualidad desafortunadamente no conocemos el biomarcador ideal en cuanto al contexto infeccioso. Los biomarcadores predicen también fenotipos de hiper o hiporrespuesta a la sepsis, considerando que existen diferentes comportamientos en la sepsis y en el shock séptico, y adicional a esto considerando comorbilidades como desnutrición o como inmunoplegia, que hace parte del síndrome CARS, en aquellos pacientes crónicos de la sepsis en los que nosotros tenemos que determinar si existe depresión de nutrientes que limiten la producción de anticuerpos, por ejemplo, una condición anabólica o una condición catabólica en la que el paciente no tenga estructuras proteicas capaces de producir anticuerpos o citoquinas por inmunoplegia, ¿sí? O la coinfección asociada a comorbilidades. Entender un fenotipo de hipo o hiperinflamación es bastante importante. Por eso, los biomarcadores se han distribuido en 4 tipos. Las proteínas plasmáticas, que son fáciles de medir, y la sobreproducción de estas proteínas inflamatorias se han asociado cuando se elevan de forma excesiva con respecto a sus niveles basales de mayor mortalidad de 28 días. Son las más sensibles y las más específicas y las más estudiadas en el contexto de los biomarcadores. Biomarcadores que se detectan como microfluidos o partes de variables de la cascada de la coagulación. Estos biomarcadores varían con las condiciones hemodinámicas de los pacientes y también cuando utilizamos hemofiltros o terapias de reemplazo renal, por ejemplo, por lo que el paciente crítico tiene una baja sensibilidad y especificidad. Otro tipo de biomarcadores que se subclasifican en genómicos, que son antígenos leucocitarios humanos, son marcadores de inmunosupresión por sepsis o CARS, que en el contexto del paciente inmunopléjico o en el paciente del síndrome CARS juegan un papel importante para generar como el discernimiento entre si es un SIRS infeccioso o definitivamente es un proceso inflamatorio crónico en el que compiten o se desarrollan diferentes noxas que genera como una prórroga de esta respuesta inflamatoria. Y los metabolómicos que se están evaluando en este momento y evalúan la heterogeneidad de la sepsis con base en la actividad enzimática y proteolítica de diferentes procesos enzimáticos a nivel celular. Se conocen aproximadamente 5.000 reacciones enzimáticas y metabólicas celulares, por lo que están en estudios y no son muy efectivos todavía para predecir lo que nosotros queremos evaluar en el contexto de la sepsis con
un determinante de la respuesta inflamatoria del paciente y su cronicidad con respecto pues, a la respuesta del tratamiento. Tenemos que entender que la presencia de un patógeno genera diferentes expresiones de marcadores y receptores tisulares, y la activación del sistema inmunológico innato básico y en la hiperexpresión o liberación de citoquinas dada por el sistema adaptativo, pues es lo que genera toda esta respuesta inflamatoria. Entre los biomarcadores más importantes y que conocemos en su activación inicial, pues sabemos, por ejemplo, que la procalcitonina se eleva en las primeras 12 horas, que hace meseta a las 6 a 48 horas y que se reduce con un efectivo tratamiento en las primeras 72 horas, convirtiéndose en uno de los probables mejores biomarcadores para hacer evaluación equivalente o activémico, ya lo vamos a ver más adelante, y probablemente reducción de mortalidad cuando esta se depura rápidamente, es decir, efectiva en el tratamiento. Por ejemplo, las moléculas de expresión de membrana, los STRM, son biomarcadores que se elevan y continúan elevados con el tiempo, y más o menos al quinto o cuarto día lo que hacen es depletarse completamente, pero no se correlacionan con la respuesta al tratamiento, por lo que no son muy costo efectivos con respecto a lo que nosotros queremos evaluar. La interleuquina 6 hace un pico a la sexta hora y se reprime en las 24 horas de evolución y no se correlaciona con mortalidad y con la intervención al tratamiento, ya lo vamos a ver. Adicional a eso también vemos interleuquinas en fase de proinflamatoria como la interleuquina 10 y el factor de necrosis tumoral, que en contexto, por ejemplo, de SDRA, de sepsis abdominal, en algunos momentos se considera que podrían ser utilizadas no solamente para predecir respuesta al tratamiento, sino para predecir mortalidad. Sin embargo, son muy heterogéneos en la forma como se comportan, no son fáciles de predecir y de medibles en los contextos clínicos, y por eso básicamente podríamos utilizar marcadores como la procalcitonina y la PCR, que son un poco más evaluables y que podemos predecir tendencias en el comportamiento de nuestros pacientes. Lo podemos ver, por ejemplo, en esta revisión que se publicó en el Critical Care en el 2020, en donde analizaron alrededor de 178 biomarcadores en diferentes pacientes en el contexto séptico con diferentes patologías. Y lo que realizaron fue no solamente evaluar los biomarcadores, sino en los 178 estudios identificados con relación a la procalcitonina y con relación a la PCR, que básicamente lo que acabamos de analizar es que son los mejores biomarcadores que probablemente podrían identificar el control y la evolución de nuestros pacientes. Analizando la interleuquina, el factor de necrosis tumoral, proteínas asociadas a permeabilidad de membrana, la selenoproteína P, la lipopolisacaridasa, el factor ligando de la lipopolisacaridasa, la presepsina, interleuquina 6. En cuanto a todos los estudios que se encontró, que no existe un patrón de mayor o superioridad con respecto a la PCR y la procalcitonina en todos estos estudios, que fueron 178 estudios. Y adicional a esto, también se confirmó con un total de 1.878 pacientes en diferentes contextos sépticos, que todos los biomarcadores analizados previamente con respecto a la PCR de la procalcitonina no eran mejores que estos biomarcadores que estamos comentando, es decir, la PCR y la procalcitonina. Además, en este estudio que se publicó en el 2021, en el que se recopilaron 2.200 pacientes, todos en el contexto séptico, se quiso determinar la secuencia de diferentes aminoácidos que constituían todas las proteínas biomarcadores comentados previamente, alrededor de 56 biomarcadores, y se compararon con la procalcitonina, con los niveles de leucocitosis y con la PCR. ¿Y qué se encontró? Que entre pacientes sépticos, un grupo de control de pacientes no sépticos o sanos
y los pacientes que tenían inflamación sistémica sin infección, existía mucha heterogeneidad, pero además de eso, que en el grupo de los pacientes control no infectados con respecto a los pacientes infectados, existía una sensibilidad del 70 al 90% y una especificidad también muy alta, con un área bajo la curva muy adecuada en la curva AUC, para definir que podía existir una relación adecuada entre la procalcitonina, la PCR, y los pacientes infectados en el grupo seleccionados adecuadamente. Es por eso entonces que podemos decir, con respecto a los estudios publicados, que la procalcitonina y la PCR y la leucocitosis siguen siendo aún, en estudios que se han publicado con mucha anterioridad, 2007, ahora 2021, que son los biomarcadores que tienen mejor costo-efectividad, que tienen mejor evidencia clínica para hacer una correlación entre la condición séptica del paciente, la respuesta inflamatoria sistémica asociada o desencadenada por una infección, y no solamente nos ayudan a esto, sino también a predecir mortalidad y pronóstico incluso a 6 meses, como lo vamos a ver adelante. Con una sensibilidad del 91% para la procalcitonina, una sensibilidad del 75% para la PCR y para la leucocitosis un 53%. E incluso en algunos estudios se hace relación de PCR-procalcitonina para así poder llegar a ser un poco más específicos en la necesidad de determinar qué paciente tiene un proceso infeccioso o no. Y pues la condición séptica y mayor mortalidad. La PCR, entonces, pues vamos a hablar inicialmente de este biomarcador, fue descrita en 1930 por William Keeler y Thomas Francis. Es una globulina que se detectó en la superficie del Streptococcus pneumoniae inicialmente en 1930. No es específica solamente para una infección determinada, sino que se eleva en infecciones virales, bacterianas, micóticas, en infarto agudo de miocardio y en cáncer. Su volumen plasmático a las 19 horas del desarrollo de la infección hace pico, y fisiológicamente está modulado por interleuquinas como la interleuquina 10, el factor de necrosis tumoral, la interleuquina 6 e interleuquina 2. La PCR tiene gran utilidad diagnóstica con respecto a la monitorización de la evolución del paciente y la gravedad de la enfermedad y la recuperación en cuanto a las intervenciones médicas. Una PCR por encima de 7.8 miligramos sobre decilitro tiene una sensibilidad del 93% y una especificidad del 86% en cuanto al diagnóstico del contexto infeccioso del paciente. Y si nosotros la asociamos con una temperatura mayor de 38.3, podemos hablar de una especificidad del 100% para considerar que es posible definir que el paciente tiene un contexto infeccioso. La PCR puede variar en el día hasta 4.8 miligramos sobre decilitro. Es un buen marcador de predicción en el contexto de infección asociada, foco infeccioso pulmonar de neumonía, con una sensibilidad bastante alta del 92 al 71%. Los niveles de PCR para infección bacteriana deben de ser superiores a 19 miligramos sobre decilitros versus infección micótica, que básicamente el punto de corte se ha relacionado con 9.4 miligramos sobre decilitros. En bacteriemia nosocomial se requieren niveles bastante elevados de gram negativos, más que gram positivos, para hacer una correlación adecuada con respecto a la posibilidad de predecir bacteriemia asociada. Con respecto a enfermedades respiratorias, hablamos de una sensibilidad del 65% hasta el 28%. Y con respecto al pronóstico, si tenemos una PCR mayor de 10 miligramos sobre decilitro, se traduce en peor pronóstico en los pacientes, sobre todo con infecciones respiratorias, renales y mayor mortalidad, del 36 al 21%. En las primeras 48 horas, si tenemos una PCR mayor de 10 miligramos sobre decilitro, podemos predecir que la mortalidad es casi del 15% con respecto al contexto infeccioso de la sepsis severa. La PCR con respecto al control de elementos terapéuticos que nosotros utilicemos en nuestros pacientes es bastante costo efectiva, tiene pocos eventos adversos asociados y ha reducido la tasa de resistencia antimicrobiana, porque la utilización de este marcador como respuesta antimicrobiana al foco infeccioso controlado y depurado por el antibiótico
pues claramente reduce la resistencia y rápidamente podríamos descalonarnos si hacemos pues la determinación del agente infeccioso. Cuando la sepsis se depura, la PCR debería de disminuir de un 15 a un 32%. Incluso se habla de un 25% si se hace una secuencia continua, diaria, del manejo pues, del paciente. Es decir, que la PCR tiene un valor predictivo negativo muy importante, pero los valores de la PCR hacen poca probabilidad de que el paciente, los valores de una PCR normales hacen que sea poco probable considerar que nuestro paciente está en un contexto séptico. Otro biomarcador que previamente lo habíamos dialogado es la procalcitonina. La procalcitonina es una molécula que está constituida por 14 kilodalton, es un polipeptídico de 116 aminoácidos, precursor de la calcitonina, y está mediada por la liberación de calcio a nivel de las células tiroideas. La procalcitonina en las células tiroideas se codifica con un ARN mensajero que en el aparato de Golgi se transcribe por medio de una enzima en calcitonina. Esto básicamente se da en el tejido tiroideo. Pero en el tejido periférico, es decir, en el cerebro, en el hígado, en los pulmones, en los tejidos adiposos, la procalcitonina entra como ARN mensajero, se transcribe en el aparato de Golgi y por ausencia de hormosina, que es una enzima que facilita la transformación de procalcitonina en calcitonina, que es lo que nosotros deberíamos de ver en las glándulas tiroidea, en la periferia no tenemos esta enzima. Es decir, que el ARN mensajero, que es la hormoquicina, transforma la procalcitonina y la replica en procalcitonina, no en calcitonina. ¿Y por qué se produce esta transcripción de ARN mensajero que codifica la procalcitonina en los tejidos periféricos? Esto se estimula por la presencia de interleuquina B y factor de necrosis tumoral en infecciones micóticas y en infecciones bacterianas. La procalcitonina no se activa ni se produce cuando tenemos infecciones virales. La procalcitonina, nosotros conocemos 3 tipos de procalcitonina, que a nivel de laboratorio, que se analiza como una ELISA tipo sándwich, podemos cuantificar la procalcitonina tipo Q, la procalcitonina tipo Light A, la Cryptor y la Lysol. Son 4 tipos de procalcitonina que básicamente se diferencian por la rapidez con que la máquina reporta los niveles de procalcitonina. Y la procalcitonina tipo Q es la más rápida, que podemos reportarla de 2.5 horas, y la procalcitonina tipo Lysol en 30 minutos, que siendo un contexto infeccioso con la necesidad de utilización de antibióticos, creería que es muy costosa para utilizarla e implementarla, por ejemplo, en un servicio de urgencias. La procalcitonina, en este estudio publicado en el 2016, en donde se analizaron 780 pacientes en el contexto séptico con respecto a otros biomarcadores como la PCR, factores de crecimiento endotelial, angiogénicos tipo 2, tiene una sensibilidad mucho más superior, casi del 100%, con respecto a los otros biomarcadores para predecir infecciones severas en el contexto del paciente séptico, con un área bajo la curva muy adecuada, casi que generando un 100% de diagnóstico y una P estadísticamente significativa. En este estudio publicado en el 2013, que es uno de los más comentados, se hizo un análisis de ensayos clínicos controlados, y en este análisis de ensayos clínicos controlados multicéntricos aleatorizados doble ciego se hizo una N de 1.188 pacientes. ¿Y qué se encontró? Que en estos pacientes en el contexto séptico se podría utilizar la procalcitonina como un marcador de direccionamiento en continuidad de antibiótico y continuidad de no antibiótico, subclasificando los grupos de los pacientes infectados con respecto al corte de la procalcitonina en 0.25 para no dar tratamiento, en 0.25 a 0.5 que se recomienda continuar con el tratamiento y de hecho iniciar tratamiento, de 0.5 a menos de 5 que es el inicio claro de antibiótico,
y de mayor de 0,5 absolutamente recomendado. Hasta 5 días se hacía controles de procalcitonina y se definía pues según la evolución del paciente o la determinación de Feynman si se continúa o no con este manejo antibiótico. Concluye entonces que es posible, según este algoritmo, influenciar de alguna manera la continuidad del manejo antibiótico en estos pacientes con mejores resultados. Sin embargo, parte de las recomendaciones era generar mejor contundencia estadística para poder definir si se podía implementar este biomarcador o no en la consecutiva de la terapéutica en los pacientes. Por esta razón se desarrolló un metaanálisis que lo vemos aquí publicado en el Critical Care en el 2018, un metaanálisis con pacientes individualizados. Se realizaron un análisis de 11 ensayos clínicos controlados para definir la seguridad del uso de la procalcitonina como guía en decisión de uso de antibióticos de UCI en pacientes con sospecha de infección, sepsis o condiciones severas que desencadenaran una disfunción orgánica múltiple. Evaluaron también mortalidad a 30 días como primer endpoint, duración del antibiótico como segundo endpoint y duración de la estancia en UCI como tercer endpoint. ¿Qué encontraron? Que en un total de 4.482 pacientes, analizando 11 artículos con una heterogeneidad bastante baja con respecto al análisis de todos los estudios y con adecuada adherencia al protocolo previamente comentado en el estudio publicado en el 2013, con infecciones severas por sepsis pulmonar, abdominal, urinaria, pacientes con un PIC-SOFA promedio de 7.3 y uso de inotrópicos y vasopresores, que la mortalidad se redujo hasta en 11 puntos, menor riesgo de morir si en el estudio se utilizaba procalcitonina como marcador en el direccionamiento de la utilización del antibiótico hasta 5 días consecutivos. A partir de estos dos estudios, la FDA concluye y recomienda que es posible o aprueba el uso de procalcitonina para direccionar el manejo del antibiótico. En pacientes con sepsis abdominal y falla renal no hay una evidencia adecuada con respecto al comportamiento de este biomarcador y la consecutiva de los pacientes. Y se requiere hacer una monitorización muy clara para la aplicación de este biomarcador. Es por esto que se publica en el 2017 esta revisión, este artículo de revisión, en donde hacen diferentes puntos de corte para guiar el manejo de antibiótico de acuerdo al punto en el que nosotros vamos a focalizar el área infectada. Entonces, por ejemplo, hablamos de una correlación de bacteriemia con procalcitonina en un corte de 0,2 a 1,4 unidades por decilitro. Neutropenia en el contexto de paciente oncológico no se debe utilizar para direccionar de forma temprana como marcador de bacteriemia y lo recomiendan de forma contundente no hacerlo de esa manera, entrando pues en este contexto por la inmunoplegia que tienen estos pacientes. Para endocarditis, predictor menor de 0,5. Para apendicitis tiene baja sensibilidad de especificidad. Para peritonitis hasta 0,5 con una reducción del 80% se asoció incluso a menor utilización de antibióticos. Para falla cardíaca incluso nos ayuda a entender la respuesta a coinfecciones bacterianas en el contexto de respuesta inflamatoria asociada pues a sobrecarga hídrica en la falla cardíaca. En infecciones del tracto respiratorio, incluso en esta revisión nos recomiendan que podemos suspender el antibiótico cuando tenemos niveles de procalcitonina por debajo de 0,5 hasta 0,25. Que si hacemos una instauración del manejo antibiótico con una procalcitonina mayor de 0,5 y hacemos un consecutivo del tercero, quinto y séptimo día, podemos suspender la procalcitonina, suspender los antibióticos si la procalcitonina está disminuyendo y depletándose con un punto de corte de hasta 0,5. Y en el contexto del paciente críticamente enfermo por cualquier condición infecciosa que lo haya llevado a esta circunstancia, podríamos incluso hacer consecutivas de procalcitonina, y cuando la procalcitonina estuviese por debajo de 0,5 se recomienda suspender el antibiótico para evitar resistencias bacterianas. En esta revisión publicada en marzo del 2017 en la revista española de quimioterapia,
se encontró que puntos de corte de 0,1 a mayores de 0,5 son válidos para predecir el riesgo de bacteriemia en cualquier condición infecciosa, desde moderada con 0,1 hasta altísimo riesgo de 0,5. Incluso recomiendan en este artículo la posibilidad de que si tenemos cultivos negativos con niveles de procalcitonina por encima de 0,5 es un equivalente casi bacteriémico y con necesidad de hacer contundencia en el manejo antibiótico de estos pacientes como biomarcador para predicción incluso de mortalidad asociada a la bacteriemia por gérmenes gram negativos. En este artículo recientemente publicado en el Critical Care del 2012, es un artículo que identifica los fenotipos de pacientes que han sobrevivido a la sepsis. Se desarrolló en Europa, en diferentes países de Europa, y el estudio geográficamente se denominó PROC-ICQ, porque pues estuvo realizado en diferentes UCIs en Europa. Y este estudio subclasificó la sepsis en dos fenotipos, en el fenotipo A, hiperinflamado, y en el fenotipo B, hiperinflamado. Utilizó diferentes variables clínicas y también adicionó la procalcitonina y la PCR como biomarcadores para predecir sobrevida, probabilidad de sobrevida y probabilidad de mortalidad, con menor posibilidad de morir, con hiperinflamación y tendencia a la procalcitonina y a la PCR a disminuir. Vemos entonces claramente que el subtipo A tenía mayor posibilidad de sobrevida con una procalcitonina disminuyéndose, y también utilizaron por ejemplo la interleuquina 6, pero esta claramente pues no es costo efectiva y no es fácil de accederla, pues porque no todos los centros cuentan con la posibilidad de hacer la medición de este biomarcador. Otro biomarcador que han intentado darle un poquito de relación o equivalencia con respecto a la PCR de la procalcitonina es la neutrófil CD64, que es un marcador que expresan los neutrófilos, un receptor de expresión de membrana de los neutrófilos. Analizaron en este estudio publicado en el 2018 27 pacientes con sepsis y 15 controles, y hicieron una citometría de flujo cuantificando PCR, procalcitonina y CD64 neutrófilos, y que encontraron que este biomarcador es posible que pueda ser identificado, uno de los que probablemente pueda ayudarnos a ser más sensible y específico que la procalcitonina y la PCR. Sin embargo, todavía no se atreven a recomendar que sea utilizado de forma global como lo venimos haciendo habitualmente con la procalcitonina y la PCR. Podemos entonces concluir finalmente, después de todo lo que hemos dialogado, que no existe en la actualidad un biomarcador ideal, que la recomendación es realizar un análisis del paciente de forma holística con respecto a su evolución, las comorbilidades con el uso de variadas biomarcadores para favorecer el desarrollo y el resultado de nuestros pacientes, y aún falta evidencia para desarrollar o definir una guía que oriente el uso de cuál biomarcador es el perfecto y el mejor para definir pronóstico, control de tratamiento, mortalidad y un éxito en el manejo de nuestros pacientes. Muchas gracias por la invitación, espero que haya sido de su agrado. Muchísimas gracias, doctora Paula Velázquez. Magnífica conferencia la que nos ha brindado hoy día, nos ha actualizado en relación a todo lo que son los biomarcadores en sepsis. Muchísimas gracias por acompañarnos. Esperamos que dentro de poco ya podamos encontrarnos de forma presencial en un evento similar. Muchísimas gracias.